a este estudio de la palabra de Dios. Ya mismo vamos a comenzar. Mientras tanto vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llega a ganar, solamente una palabra, si es que aún me queda, y si logro articularla, tu presencia. No se está viendo bien. Te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar.
En un mundo que está falto de héroes, porque los héroes son normalmente de fantasía o son falsos, es bueno que a pesar de la crisis que estamos viviendo, finalmente aparecieron los verdaderos héroes, a los que todos nosotros debemos rendirle homenaje. Gracias al Señor por los jóvenes que estudiaron y se prepararon y que ahora le sirven a nuestra tierra en medio de esta crisis que estamos viviendo. Finalmente aparecieron los verdaderos superhéroes. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que es la continuación de los estudios escritos por el profesor Torraca sobre Primera de Pedro. La clase se titula Cristo exaltado sobre todas las cosas y está basado en Primera de Pedro capítulo 3 versos 14 al capítulo 5 verso 11 y está basado en la lección número 17 del leccionario pentecostal. Así que los que tienen el leccionario la pueden seguir ahí, y de hecho algunas de las cosas que están en la lección de hoy no las vamos a poder tocar porque el material es bastante extenso, el material de la clase de hoy. Así que vamos a dárselo de asignación para que ustedes lo estudien y se preparen. La presentación en PowerPoint la vamos a estar enviando también si tenemos oportunidad. Y recuerden que la clase va a estar en nuestro canal de YouTube, Alfredo Luciano Lugo. Recuérdenlo, porque es que hay alguien que se llama igualito pero sin el Lugo. Alfredo Luciano Lugo, que también tiene un canal de YouTube. Alfredo Luciano Lugo es el canal de nosotros, y ahí va a estar la clase una vez termine durante el día de hoy o durante las semanas, porque a veces sencillamente la internet no nos permite subir los videos porque los videos son algo pesados. Así que la clase de hoy está basada en Primera de Pedro. Y si miran ahí esta porción que aparece a la derecha en la presentación, Primera de Pedro capítulo 3 y verso 22, que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, está hablando de Jesús, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque la clase se titula Cristo exaltado sobre todas las cosas. Como no sabemos si los que nos están viendo son los mismos que nos ven en las lecciones anteriores, pues voy a comenzar con una pequeña introducción de Primera de Pedro, bien breve y bien rápida. El autor de la carta es el apóstol Pedro, por lo menos se le atribuye a él la fecha de composición, aproximadamente el año 65 después de Cristo. Pedro murió fue martirizado a manos de Nerón, y Nerón murió en el año 68, así que algunos años antes de la muerte de Nerón probablemente Pedro escribe esta carta, y escribe desde Roma, y sus destinatarios son en su mayoría gentiles, aunque estas cosas parecen más académicas que otra cosa, son asuntos bien importantes. A quien Pedro le escribe es muy importante, porque dice lo que dice, depende de su contexto, a quien le escribe y cuáles son sus circunstancias. Dice que estos son expatriados y dispersos y que son parte del pueblo de Dios, aunque en la lección anterior Pedro se refiere a ellos como el pueblo de Dios, aunque no por ese nombre. Y el propósito de la carta es alentar a los que reciben la carta en medio de la persecución. ¿Cuál persecución? Pues la persecución que Nerón desató contra los cristianos. Ahora, es importante que, como esto es una serie en línea, pues que toquemos algo de la lección anterior. Así hacemos un breve resumen. La lección anterior terminaba con una pregunta en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Miren qué pregunta interesante. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y alguna persona podría interpretar ese verso como diciendo, pues a los cristianos, después que estén haciendo las cosas bien, nadie les puede hacer daño.
a los cristianos, después que estén haciendo las cosas bien, después que estén siguiendo el propósito de Dios, pues nadie los va a perseguir, nadie los va a difamar, nadie les va a causar pruebas, ni van a tener persecuciones. Falso, completamente falso. Y entonces surge la pregunta, ¿tenemos inmunidad los cristianos por el hecho de hacer las cosas bien? ¿Tenemos inmunidad? No nos va a suceder nada. Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer y que debemos contestar. La contestación desde mi punto de vista es: no tenemos inmunidad. A nosotros los cristianos nos pasa muchas cosas, no importa si estamos viviendo en el propósito de Dios. A la iglesia primitiva le pasaron muchas cosas difíciles viviendo en el propósito de Dios. Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero no nos dejó ahí, nos dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que nosotros podemos estar seguros de la victoria porque estamos en Jesús, pero no significa que no vamos a tener aflicción. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia claramente establece que a nosotros los creyentes nos puede ir mal. En Mateo 18:7 dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que en realidad los cristianos nos vamos a encontrar con piedras en el camino. En Juan capítulo 15, versos 18 al 20, Juan declara, inspirado por el Espíritu Santo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice Juan, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es Juan hablando. En el verso 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros somos los siervos. Jesús es el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Oiga bien porque esta frase es importante. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahí no dice que puede ser que los persigan, que puede ser que tengan persecución. Ahí Jesús afirma claramente que los cristianos serán perseguidos. Nosotros no podemos de ninguna manera pensar que esta situación que vivimos en Occidente en este momento es una situación que va a seguir siendo así para siempre. Esta libertad que tenemos, podemos salir a la iglesia, podemos transmitir por internet, ya los chinos no pueden hacerlo. La iglesia china se le ha prohibido utilizar las redes sociales para transmitir los cultos en medio de la pandemia. Esta oportunidad que nosotros tenemos no la tienen muchos de los creyentes en el mundo. Hay más de 200 millones de cristianos que viven bajo persecución en el mundo. Y nosotros acá en Occidente estamos bien cómodos. Eso no significa que esto va a seguir así. Importante es que entendamos, los creyentes no tenemos inmunidad. Podemos sufrir persecución, nos podemos enfermar, podemos tener escasez, podemos vivir en pobreza. ¿De dónde salió la idea de que esas cosas no pueden suceder? Al menos no de la Biblia, no del consejo completo de las Escrituras. Para que tengamos una idea de la magnitud de la persecución de los cristianos en el mundo, les traigo esta breve presentación.
Tal vez usted cuando la vea dice, wow, pero qué exagerado el hermano Luciano. Qué exagerado. Miren, en el siglo XX, el siglo pasado, martirizaron 45 millones de cristianos en el mundo. Eso es más de 1.200 cristianos martirizados diariamente por los 100 años que duró el siglo pasado. Los cristianos no estamos exentos. Eso no pasó a principios de la era cristiana. Eso pasó unos años atrás y continúa pasando hoy. ISIS asesinaba hace unos años atrás un cristiano cada 5 minutos por negarse a negar a Cristo, aunque suene un poco cacofónico, por negarse a negar la fe, son perseguidos. Miren esta otra imagen. Ese es Sergi, es un niño, es un bebé de Eritrea. Fue macheteado por sus atacantes que buscaban matar a todos los cristianos que se reunían en su casa para adorar, para un culto de oración. Toda su familia logró huir, pero él era pequeñito y lo atraparon. Y miren las cicatrices de los machetazos que le dieron en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió y la voz de los mártires lo ayudó a que recibiera tratamiento médico y se recuperara. Y miren este otro caso de otro jovencito, Camerino. Camerino iba con sus amigos haciendo bulla por el camino, porque se dirigían a un culto de oración, pero niños al fin iban haciendo bulla cuando se percatan de que hay una patrulla de los musulmanes que viene de camino. Lamentablemente la patrulla los vio. Así que ellos se corrieron y se escondieron en unos pastizales que habían. Y sin encomendarse a nadie, la patrulla de la yihad le prendieron fuego al pastizal. Y Camerino fue el único que sobrevivió. Los cristianos no estamos exentos de estas situaciones. No lo estuvieron los cristianos del primer siglo y no lo están los cristianos de hoy tampoco. Es importante que nosotros como cristianos entendamos eso, que no nos vayamos a dejar llevar porque creemos que las cosas son de una manera particular. Afirmación fundamental de esta clase: Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. A mí me encanta una frase que utilizaba uno de mis profesores del seminario. Decía él: el ofendido dio el primer paso para reconciliarse con su ofensor. Es Dios quien da el paso. No somos nosotros los que damos el primer paso. Es Dios que da el primer paso. Incluso en la conversión, es Dios quien da el primer paso, proveyendo el Espíritu para mover nuestro corazón a aceptar el llamado del Evangelio. El justo muere por los injustos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser llevados a la presencia del Señor algún día. Y el versículo para meditar está en Efesios capítulo 4 y verso 10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Esto es muy importante que entendamos, amados. Muy importante. Ahí está hablando de la etapa de exaltación de Cristo. Observen cómo dice: subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es como un eco de Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesús fue súper exaltado. Entendamos esto, hermano. Antes de su muerte y resurrección, Jesús era un gran maestro. No tenemos duda de eso.
Era un buen hombre, era un gran líder, hacía grandes milagros y maravillas, pero ni siquiera sus discípulos creían en él. Él no llenaba ciertas expectativas, pero de ninguna manera se le hubiera ocurrido a nadie darle título de divino. Ahora, luego de su muerte, Jesús fue, en palabras de Pablo, cuando resucita, Jesús fue súper exaltado. Filipenses capítulo 2 y verso 9. Fue súper exaltado por Dios y dice Pablo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese título de Jesús es el Señor es un título cuidadosamente escogido por el apóstol Pablo, porque ese era el nombre, como en el Antiguo Testamento, en la traducción de la Septuaginta, se referían a Jehová. O sea, el nombre que se le da a Jesús lo coloca en igualdad con el Padre, que no puede haber nombre más grande que el nombre impronunciable de Dios. Dios le ha hecho, dice en palabras de Pedro, cuando estaba terminando su discurso de Pentecostés. Ustedes saben que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dio un señor sermón el día de Pentecostés. Y cerrando ese sermón, le dice mirando a los que estaban allí, todos judíos de diferentes partes del mundo, porque este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, dueño, amo, el dueño de todas las cosas es Él. Ahora, en su exaltación, Jesús, ¿qué? Es elevado. Se le da un nombre sobre todo nombre. Y un día, toda lengua, todo pueblo, toda nación va a tener que doblar rodillas delante de Él, quieran o no quieran, quieran o no quieran. Un día van a tener que doblar rodillas delante de Él y confesar que Jesús es el Señor. Para tener una idea de cómo se va a mover la clase, vamos a ver el bosquejo. El bosquejo está siguiendo básicamente lo que estableció el profesor Torraca en la lección. En la parte número 1 vamos a ver la gracia en medio del sufrimiento. En la lección número 2, instrucciones durante el sufrimiento. En la parte número 2 y en la número 3, exhortaciones finales, básicamente. Aunque esos temas parecen estar no en sintonía con el título necesariamente, pero durante la clase lo vamos a ver. ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde salió la idea de que los creyentes no experimentarán sufrimiento? ¿De dónde salió la idea de que los creyentes no experimentarán sufrimiento? Al menos no de Jesús y no de los apóstoles. Porque ese es el tema de todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo dejó claramente. Hasta a sus discípulos, cuando los envió, les dijo, mira, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. La situación no iba a ser fácil, se les iban a tratar de comer vivos. Pero sin embargo, pues es que esta idea de que los creyentes no sufren, que no les pasa nada malo, que no se enferman, pues atrae a la gente. Nadie quiere que le hablen de situaciones difíciles. Entonces, ¿saben qué? Nosotros, mi esposa y yo, llevamos una charla sobre la voz de los mártires, sobre la iglesia perseguida por las iglesias. Y alguna gente no quiere que le hablen de eso. Algunos líderes no quieren que se le hable de eso. Y muchos hermanos no quieren que le hablen de lo que está pasando con la iglesia perseguida. ¿Por qué?
Ellos pues prefieren mantenerse en una zona de confort, donde no hay la amenaza en el horizonte de que las cosas se van a poner difíciles. Sin embargo, tal parece que el sufrimiento es la marca de los cristianos, aunque nadie quiera oír hablar de eso. Esa es la realidad. Comenzando en la primera sección, el apóstol Pedro, en este caso, nos dice que debemos estar preparados para hacer defensa de la fe. Pero miren cómo cualifica esa defensa: con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros primero debemos conocer nuestra fe, porque si no, no tenemos forma de dar testimonio de nuestra fe. No podemos defender nuestra fe si no la conocemos. No podemos defender nuestra fe si no conocemos las Escrituras. Así que es necesario que nosotros conozcamos nuestra fe para entonces poderla defender. Pero defender la fe no puede ser estar peleando con una persona en la calle, gritándose con esa persona. No, esto debe ser en un sentarse y dialogar. Si la persona quiere oír, bien, y si la persona no quiere oír, pues no hay problema. Yo lo escucho, él me escucha, él va a decir lo que él cree sobre lo que yo creo, y yo al final pues lo pondré en oración si él no acepta lo que le estoy diciendo. Debemos vivir, como los cristianos debemos vivir teniendo buen testimonio en la comunidad. Buen testimonio en la comunidad. Eso incluye hacer ¿qué? Defensa de la fe con mansedumbre y reverencia, pero eso además incluye todo el resto de nuestra vida. O sea, una cosa es ser cristiano en la iglesia, pero que allá en la comunidad digan: ¿quién es ese cristiano? Pues si ese es el diablo. Eso tiene que llorar ante los ojos del Señor. Y dice Pedro que es mejor padecer haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios. Nuestro testimonio, hermanos, nuestro testimonio tiene que ser puntual en todas las áreas de nuestra vida. Qué triste cuando vemos personas que son cristianas en la forma en que se expresan por Facebook, por las redes sociales. Y uno dice: wow, Dios mío, Señor, ten misericordia. Porque es que es tan triste ver, incluso a veces se ventila en Facebook los problemas de las congregaciones. Por favor, hermanos, por favor. Y si usted va a estar defendiendo un punto, qué sé yo, teológico, por las redes sociales, sea cordial, sea amable, por favor, no use las redes sociales para pelear con un hermano por puntos teológicos que a veces son súper controversiales y que a lo mejor ni usted conoce demasiado bien. Importante que entendamos estas cosas. Miren, si vamos a padecer, que sea haciendo el bien de la misma manera que padeció Jesús. El Señor Jesús, ¿qué? Padeció. Como cordero fue llevado al matadero. No dijo palabra. Estuvo tranquilo, no ofendió. Cuando Pedro sacó la espada y golpeó al soldado romano en la oreja, que le tiró el cuello, pero le dio en la oreja, ¿qué hizo Jesús? Intervino, ¿no? Yo puedo solicitar mis ángeles y ellos vendrían y pelearían por mí, no hay problema. La situación ahora es distinta. Esta es la obra que yo vine a hacer. Así que hay una confesión en el capítulo 3, versículos 18 al 22 que se resume ahí se resume la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Y es importante porque entre medio de ese pasaje hay unos versos que son difíciles de entender y sobre los que no vamos a ir nosotros en este momento. Si nos da tiempo, creo que no nos va a dar, podríamos entrar sobre ellos al final. Pero miren cómo
¿Cómo lo dice aquí Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez, no va a volver a padecer. Cuando regrese, como dicen algunos, si regresa por ahí lo matan. No, eso no va a suceder, ¿ok? Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué es eso? Pues hay varias teorías sobre eso. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿qué es eso? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, miren qué específico, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por algo. Y luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A mí, yo voy a utilizar la teoría del silencio de Lutero. Lutero dijo sobre esos pasajes, no es que no se pueda hablar de ellos, hermano. Pero Lutero dijo, estos son uno de los pasajes más maravillosos y más complicados de toda la Biblia, dice Lutero. Y termina diciendo, yo no sé lo que quiso decir Pedro. Y cuando uno no sabe, pues hay que tener la actitud de Lutero. Si yo no sé, pues hay varias teorías sobre esto, pero si podemos al final entramos. Nosotros los cristianos debemos ser fortalecidos en Cristo cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Dice Pedro que debemos tener el mismo sentir. Y en esto otra vez es como si se hiciera eco de las palabras de Pablo. En Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En este caso Pedro usa la expresión armaos del mismo pensamiento, capítulo 4 y verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, discúlpenme. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Los creyentes deben vivir como cristianos. Se espera que haya una diferencia notable, palpable en el lenguaje, en la forma de mirar, en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, en la forma en que se conduce en la casa, en la familia, con la esposa, con los hijos. Se espera una diferencia notable entre un creyente y un no creyente. No se puede continuar viviendo como se vivía antes. No podemos ser cristianos y tocar el órgano y ser los que velamos el punto. Esas cosas no son compatibles, eso es como una esquizofrenia, una mente dividida. Es una pantalla, es una mentira, es una hipocresía. No se puede vivir como vivíamos antes y pretender seguir siendo cristiano. Pedro usa una expresión, basta ya. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice él, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y hago un breve paréntesis aquí. Todos cometemos pecado. Juan dice en una de sus cartas que si alguien dice que no peca, miente. Todos pecamos. El problema es persistir. Persistir en pecar. Porque los cristianos tenemos las herramientas para vencer. Tenemos la oración. Tenemos el alimento de la palabra de Dios con lo que podemos nutrir nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y sobre todo tenemos la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cada cristiano lo tiene. Y le da ¿qué? La fuerza. Le da el poder para vencer cada día, para vivir como el Señor quiere que se viva.
Miren, a los que no son cristianos le da pues le da cosa pensar que, pero ¿por qué tú no bebes? ¿Por qué tú no te haces, qué sé yo, tatuajes? ¿Por qué tú no esto? ¿Por qué tú no bailas? ¿Por qué tú no estás en las discotecas? Porque a ellos les parece eso extraño, que nosotros no cojamos con el mismo, en sintonía con ellos. Es que no podemos. Nosotros vivimos otra vida. Nosotros salimos de esa vida. Nosotros ahora hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida en nosotros. Eso no es excusa para vivir aislados, ¿ok? No, esto no es excusa. Los creyentes no deben vivir aislados. Los creyentes tenemos que vivir en comunidad dentro de la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde quiera que estamos ahí para brillar. Debemos modelar la vida de Cristo a nuestros amigos, y los creyentes debemos tener amigos, y no todos tienen que ser cristianos. No todos tienen que ser cristianos. Tenemos que tener amigos, hay vecinos, hay compañeros, pero mucho cuidado con que en vez de influenciarlos a ellos que nos influencien a nosotros y nosotros que terminemos. Recuerden que es más fácil caerse de una escalera que subir la escalón a escalón. Pero estos que viven así, dice Pedro, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día, mi hermano, un día vamos a estar delante del juez. El juez justo, dice la Escritura. Porque por esto también, dice el verso 6, ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Un día vamos a estar delante del juez. Y qué bueno sería que pudiéramos estar de pie o de rodillas, pero saber que hemos sido justificados en Jesús. Qué experiencia tan extraordinaria podernos presentar delante de Dios en Cristo y saber que a nosotros nos cubre su justicia. Él es el Dios, dice Hechos capítulo 10 y versos 42, que Él es el juez que Dios ha puesto sobre vivos y muertos. Y en 2 Timoteo 4:8, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo demás, hablando de él, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, ese título es muy importante, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Un día vamos a estar delante de él y todos van a estar delante de él. Y qué triste será decir: no te conozco. Ah, Señor, pero yo hice milagros en tu nombre. No te conozco. Oh, eso debe ser una experiencia aterradora. Miren, daremos cuentas un día. Esto que pasa con los políticos, especialmente en nuestro país, bueno, a lo mejor en todos los países del mundo es lo mismo, que nunca pagan como corresponde a sus delitos, a las cosas que hacen. Y luego que pasan unos años en una cárcel, algunos, bien pocos, se convierten, la sociedad, nosotros, la sociedad, los convertimos en analistas y los escucharemos. Eso no va a pasar delante de este juez. Eso no va a pasar delante de este juez. Un día en su presencia, todo lo que hemos hecho se va a saber. Todo se va a saber y Él va a dictar sentencia. El fin se acerca, dice Pedro. Y ahí yo pongo la expresión, sí, pero todavía no. Esa era una tensión en la que vivían los creyentes en el Nuevo Testamento. Los creyentes de los primeros siglos. Esperaban al Señor. Él viene pronto, pero todavía no viene. Nosotros debemos vivir, esto me lo enseñó un pastor cuando era niño, el reverendo Francisco Nieves. Debemos vivir preparados como si viniera hoy Jesús, pero trabajando como si fuera a tardar. Y entre tanto, ¿qué hacemos? ¿Vaguear? No.
Nosotros debemos vivir haciendo los preparativos para nuestra boda, porque nosotros estamos desposados como iglesia, estamos desposados con Cristo. Y tenemos que estar haciendo los preparativos para nuestra boda, manteniendo ¿qué? Preparando el vestido blanco, sin mancha ni arruga, viviendo como Dios quiere que vivamos, velando en oración, estando en guardia, como atalaya, vigilante, listos para presentarnos delante de Él. Como decía la canción que escuchamos al principio de Marcos Vidal, cuando llegue a tu presencia. No importa que me caiga de rodillas, dice Marcos Vidal, he esperado este momento de ver tu rostro toda la vida. Pero para eso ¿qué? En el tiempo que nos toque vivir y en el tiempo hasta que Cristo regrese o que seamos llamados a su presencia, en ese tiempo vamos a vivir preparándonos para el día que Él regrese. Vamos a hacerlo no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo, mostrando amor mutuo entre los cristianos, usando los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. A todos se nos ha dado un don, a todos. Y recuerden que no estoy hablando de los 9 dones clásicos, no, hay dones de servicio, en la Escritura hay dones de toda clase, y a todos se nos ha dado un don, y se nos ha dado para que lo usemos para edificar el cuerpo de Cristo. El que no utiliza su don, como dice la palabra de los talentos. Miren, todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos capacidades. Hay que usar todo ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El que no usa su don, el que no usa tu talento, lo perderá, y alguien entrará en su lugar, pero esa persona perderá la recompensa. Que no nos suceda a nosotros. Y debemos hacer todo conforme a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, si hable conforme a la palabra de Dios. De las cosas más tristes que yo he visto, especialmente por la internet, es las personas que predican y que nunca usan la Escritura. La leen como excusa y luego hablan perdón la expresión, pero es que cuánta tontería hay, sin referirse a la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos es la Escritura. Esta es nuestra regla. A esto es que hay que referirse. Si alguno habla, dice Pedro, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra que ellos tenían? Como les dije en la lección pasada. La palabra que ellos tenían era el Antiguo Testamento y probablemente, y tal vez alguna de las cartas que Pedro escribió. Pero tal vez el Evangelio de Marcos estaba circulando ya. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, tal vez ya lo estaba circulando. Eso era todo lo que ellos tenían. Y Pedro hace una exhortación: si alguno habla, no hable por hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Con tanta hambre y necesidad que hay en esta sociedad de conocer las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, las redes sociales deben ser utilizadas con sabiduría, es más, con temor y temblor, de manera que la gente pueda recibir alimento espiritual. Alimento espiritual verdadero. No mis experiencias, no mis sueños, no mis visiones, no mis deseos, no mis anhelos, no mi filosofía. Porque para algunos el Evangelio se ha convertido también en un sistema de mercadeo. ¿Qué es lo que vende? Pues lo que vende es que vamos a estar bien, que todos vamos a tener éxito, vamos a prosperar, que no nos va a suceder nada malo. No. Miren, vamos a hablar la palabra de Dios. A veces la persona que está escuchando no tiene otra cosa que escuchar. Es la primera vez y tal vez sea la última vez que escuche palabra de Dios. Necesita recibir la palabra de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a la palabra de Dios. Si ministra, que sea bajo el poder del Espíritu Santo. A mí me encanta la expresión de Pablo cuando describe cómo era su ministerio. Y a mí me pidieron que resumiera todo eso en una oración. Es un pasaje largo. Pero miren cómo Pablo resume lo que es el ministerio que él tiene, que le ha dado el Señor. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo está diciendo, mensaje sencillo, no conforme a mi conocimiento. Y Pablo tenía conocimiento. No conforme a lo que aprendí y él había aprendido. No conforme a mis capacidades, a mis talentos. No. Todo eso se puede utilizar una vez que uno lo ponga, como Pablo dice, que a los pies de Cristo le tenga por estiércol. No hay problema. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pablo hablaba la palabra de Dios y esa palabra era respaldada por el Espíritu Santo. Lo más triste del mundo es ministrar un evangelio sobrenatural utilizando técnicas de mercadeo. Eso es la moda ahora. Sabiduría humana, capacidades humanas y desconectado de la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Eso debe ser nuestro lema siempre. Si vamos a hablar, que sea la palabra de Dios. Si no sé decir mucho, léala. La palabra de Dios es suficiente. A todos los creyentes nos van a venir momentos difíciles. De hecho, puede ser que nos llegue el día malo. Porque hay muchos días malos. Tenemos un día malo en el trabajo, tenemos un día malo con la salud, tenemos un día malo con los hijos, tenemos un día malo en la comunidad, tenemos un día malo en la congregación. Pueden haber muchos días malos, pero Pablo habla de un día malo. Todos los creyentes vamos a tener un día malo. Y en ese día malo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos. Eso sí, que no se diga que sufrimos por estar metidos en lo que no debemos, por estar diciendo lo que no debemos, por estar publicando en las redes sociales cosas que no hemos comprobado. Que no se diga eso. Que si sufrimos, ¿qué? Sea que por haciendo el bien. Y si nos toca, pues, el sufrimiento, dice Pedro, no es raro para los cristianos. No es una cosa extraña que nos ha acontecido. Parece que esa es la norma. Pero con el sufrimiento, si lo sabemos manejar bien, viene el crecimiento y al final viene la recompensa. El Señor no se queda con nada de nadie. Él va a recompensar a los suyos un día. Pero no debemos perder de vista que eso va a depender de cuál es mi actitud en medio del sufrimiento. Yo lo puedo utilizar y madurar, crecer, acercarme más al Señor, conocerme mejor a mí mismo. O puedo tirarme en una esquina a llorar y que el sufrimiento me pase por encima como un Trascavator y nos aplaste. Porque nosotros nos han dado las herramientas para vencer. Tenemos la Escritura, tenemos la oración y tenemos el poder del Espíritu Santo. Si sufrimos haciendo el bien, y puede suceder, al menos ese es el mensaje de la Escritura, si sufrimos haciendo el bien, Pedro nos dice, pues encomienda tu alma al Señor. Eso es lo que hay. Si ustedes miran ahí a la derecha, tenemos a un grupo de cristianos de la iglesia perseguida, que vinieron de distintos lugares a reunirse ahí. Eso parece en Corea del Norte, ¿ok?
vinieron a reunirse ahí, 1, 2, 3, 4, 5 hermanitos, con el líder que está allá al final, y están leyendo la escritura, lo que ellos tengan en coreano. Claro, todo eso es ilegal allí, leer la escritura, reunirse, hablar de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, todo eso es ilegal. Y para ellos eso es sufrir haciendo el bien. A otros les cuesta la vida, otros son perseguidos, le queman las casas, hay pastores que los matan al lado del altar, hay creyentes que los expulsan de las comunidades, hay hijos que sus padres los desheredan y los consideran que están muertos, lo botan de la casa, hijos e hijas, y se tienen que convertir en deambulantes, en parias en la sociedad. ¿Por qué? Por amar a Jesús. Si sufrimos haciendo el bien, nos dice Pedro, pues encomiéndate al Señor. No nos queda de otra, porque nosotros tenemos las herramientas. Ahora esta presentación no quiere moverse. Tenemos las herramientas que nos ha dado el Señor. ¿Cuáles son las herramientas para la victoria? Ya las he repetido, esta es la tercera vez que las repito. Tenemos la oración, la guianza de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Como pentecostales nunca debemos que dejar eso de lado. Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos permite obtener la victoria. Vamos a escuchar una alabanza musical y ya regresamos para tener la oración final. He estado haciendo un esfuerzo por tratar de recortar un poco las clases, el tiempo de las clases, porque tenemos dificultades luego cuando tenemos que pasarlas a nuestro canal de YouTube. A veces nos coge 2 días en lo que y nosotros no tenemos una internet que esté mala, pero a veces pues, son tan pesados que resulta difícil pasarlas a nuestro canal. Así que nuestras herramientas para la victoria, la oración, la palabra viva y el poder del Espíritu Santo. El mercado
Usted ya viene, hermano. El Cristo exaltado regresa a la tierra. Todo parece indicar que Él está a las puertas. Y aunque nosotros seguimos viendo lo que nosotros todavía no, pero el Rey va a regresar. El Cristo que ha sido exaltado sobre todas las cosas va a regresar un día a la tierra. Esa es nuestra esperanza, que Pablo la llama la esperanza bienaventurada. Nosotros estamos esperando eso. Gracias por su atención. Vamos a orar. Saludamos la Iglesia de Dios Pentecostal de Manatí Pueblo y su pastor, hermano Eric López Cruz. Saludamos a todos los hermanos que nos han estado sintonizando. Saludamos a todos los que nos van a ver por YouTube. Saludamos a nuestra familia que también nos están viendo, algunos de ellos. Para todos reciban un abrazo bien caluroso en el Señor. Y oramos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos da, Señor, consuelo en medio de las situaciones difíciles. Nos dice qué podemos esperar. Y nos dice que tú estás con nosotros. Que no nos dejas. Que en medio de la lucha no estamos solos. Que en medio de la lucha la situación se puede poner muy difícil. Incluso nos puede costar la vida. Pero tú, a los que te amamos, Señor, no nos vas a abandonar. Y un día te vamos a ver. Te vamos a ver, Señor. Vamos a ver finalmente ese rostro maravilloso que anhelamos ver. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, mira las peticiones, Padre amado, que han sido presentadas, los que se pudieron comunicar y los que no se han podido comunicar, pero que están, Señor, al alcance de nuestra voz. Extiende tu mano, Padre, haciendo milagros, maravillas, trayendo salud, proveyendo para todas las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos, Señor. Dios mío, que todos sientan tu presencia, que tú toques todo cuerpo enfermo, sanes toda enfermedad y toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y si tú, Padre amado, no vienes antes, porque te estamos esperando, Señor, que podamos vernos la próxima semana, Señor, a la misma hora, para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, creyendo. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Los invitamos al estudio de la próxima semana y recuerden que veámonos en casa mientras escuchamos al hermano Marcos Vidal con ese himno glorioso.
querido. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperar esté toda mi vida. La oración que está en ese himno, yo la he hecho mía. Yo espero también en ese momento toda mi vida. Cuando pueda verlo, a ver cara a cara. Aquí parece que hay una tormenta.